que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hola mis hermanos y hermanas, muy bienvenidos a este taller. Ya les vamos a contar, ¿cierto?, quién va a estar con nosotros. Ustedes lo veían algunos en la presentación del comienzo que estaba girando.
¿Qué les queremos pedir en esta hora, mis amados hermanos? Ustedes que se han dado tiempo para vivir, ¿cierto?, otro taller. Quiero pedirles a la gran mayoría, yo lo estoy viendo ahora casi todos, pero me gustaría pedirles con mucho cariño y respeto que también a los que tienen su cámara apagada se puedan sumar para hacer de un taller mucho más interactivo, ¿cierto? Ya vemos que a veces cuando nos toca este horario después de comida, en la iglesia es difícil, ¿cierto? No creo que a ninguno le haya pasado, pero uno como que tiende le cuesta más, todo el cuerpo está digiriendo los alimentos. Imagínense digital. Entonces, nuestro expositor de hoy tiene el desafío de contarles sobre la hermenéutica en este horario y de forma digital. Así que yo les quiero pedir que en ese amor de Cristo nos acompañemos con la cámara. Ante cualquier dificultad que usted tenga, técnica o si algo pasa, póngalo en el chat para nosotros junto a mi hermano David Moreno, que nos acompaña en el Zoom a cargo, podamos ayudarle. De modo que el expositor, ¿cierto?, tenga todo el tiempo para contarles la enseñanza del día de hoy. ¿A quién tenemos, cierto, junto a nosotros? A nuestro pastor Pablo Bahamondes. Él va a ser quien los guíe en este taller. Le agradecemos a nuestro pastor Pablo, cierto, contar con él nuevamente. Eh, si alguno de ustedes, esto es solo un aviso, ya estuvo en el taller anterior, porque me avisaron que parece que había a lo mejor alguien que ya había estado, que había algún un nombre repetido por ahí. Este taller es igual al anterior, se está dando el mismo taller 2 veces, no es una segunda parte, así que todavía tiene tiempo usted, si ya estuvo en el taller, de ir a buscar el otro link que le mandaron a su correo e ir a su segundo taller. Ya, solo eso en el caso de que alguien esté en esa condición. Ahora, si quiere estar porque quiere repetírselo, ya entonces es decisión de ustedes. Así que hermanos, me alegraba un hermano de Neuquén que nos escribía, mi hermano, ahí lo veo hermano, muchos cariños también para ustedes, qué alegría que estén junto a nosotros, ¿cierto? Esta convención busca ser internacional, no es chilena, así que qué alegría que hayan podido estar junto a nosotros hoy. Mis hermanos, les propongo que oremos al Señor, pidamos que nuestro corazón esté dispuesto para aprender de su palabra, ¿cierto? Así que acompáñenme, cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor. Padre Santo y Eterno, le damos gracias en esta tarde, porque podemos, Padre mío, congregarnos y estar aquí, mi Señor, entre hermanos desde nuestro hogar, con un propósito, que es alabar su nombre, Señor. Queremos que nuestro aprendizaje, que el estar aquí, nuestro tiempo, glorifique su nombre, Señor, en nuestra vida, que esto dé testimonio a nuestra familia, Padre Santo, a nuestros amigos, mi Dios bendito, a la iglesia, de que nuestro corazón te busca y que tu nombre, Padre, sea glorificado por todo, Padre mío, sobre todas las cosas. Rogamos en esta tarde, Señor, humildemente, a través de los méritos de Jesús, que usted nos permita, Señor amado, tener gracia para aprender en esta hora, que usted disponga este corazón, Padre mío, duro muchas veces, que usted disponga nuestro corazón en esta tarde, Padre mío, para entender de tu palabra, para entender la enseñanza, que llenes de gracia a tu siervo, Señor, para hablarnos en esta hora. Padre mío, permita que este tiempo sea de provecho para nosotros, que podamos extraer, Padre mío, todos estos conocimientos que usted nos quiere dar en esta hora y poder así ocuparlos para bien y edificación de tu iglesia. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han dado tiempo para congregarse en tu nombre. Alabamos juntos tu nombre, Padre mío. Recordamos la muerte de tu Hijo en esta tarde, Señor. Agradeciendo, Padre eterno, que hoy día podamos ser hijos suyos gracias a nuestro Cristo. Padre mío, una vez más, gracias. Guarda usted todo lo que vamos a hacer y que al terminar todo esto, Padre mío, toda la gloria y toda la honra sean para usted. Gracias, Padre. Rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, cámaras encendidas, micrófonos silenciados, usamos el chat para cualquier cosa. Por favor, los que saben cambiar el nombre en Zoom, en renombrar, ahí pónganse el nombre y la iglesia, por favor, para que estemos identificados ante cualquier cosita o cualquier duda que surja. Nombre e iglesia idealmente. Así que mis hermanos tengan su Biblia, un cuadernito y un lápiz a mano, ¿ya? Porque créanme que este taller da para escribir mucho, así que tengan la mano cerquita de ustedes. Dejo con mucho cariño a mi pastor Pablo, que él nos acompaña desde San Antonio de la querida iglesia Gracia Soberana. Mi pastor Pablo, por favor. Muchas gracias, Manatania. Ay, sí, deme un segundo, voy a silenciar mi celular, justo me está llamando un pastor amigo. Quiero agradecer al Señor, mis hermanos, por la oportunidad de poder estar con ustedes en este momento. Es una bendición para mí poder ser considerado para poder hacer un taller.
para poder estar acá. Es algo nuevo para mí, muy nuevo, de verdad. Eh, pero mi único deseo es ser de una bendición para ustedes. Ese es mi único anhelo. Así ha sido mi oración estos días, que usted pueda, de alguna manera, ser bendecido por lo que pueda yo compartirles. Y lo que no sea capaz, producto de mis limitaciones humanas, de lo que no sea capaz de comunicar, el Espíritu Santo ahí haga algo sobrenatural en ustedes también. Amén. Bueno, la labor que tengo es en esta tarde precisamente compartirles a ustedes acerca de un tema tan puntual, tan hermoso en realidad, dentro del compromiso que nosotros debemos tener de lo que es interpretar el mensaje del Señor. Lo que me han pedido, denme un segundo a ver si puedo compartir pantalla, Davidcito. Listo. Ahora sí. Lo que me han pedido es poder compartirle un breve resumen de lo que es la hermenéutica histórico-gramatical. La verdad es que tenemos que ser honestos y de mencionar de que existen varios sistemas de hermenéutica. Sobre todo en estos últimos años han aparecido varios métodos de interpretación en cuanto a la hermenéutica y algunos son más liberales que otros. Sin embargo, los institutos, precisamente con mayor finitud, con mayor precisión, nunca han abandonado el sistema de interpretación histórico-gramatical, que yo trataré en el tiempo que tengo de poder entregar solamente algunas bases esenciales de este método de interpretación, porque es un sistema de interpretación. Pero antes de poder hablarles del sistema en sí, de este método de interpretación, quisiera dejar sentado algunas bases que bajo la experiencia pastoral, creo que entender estas bases nos podrían a nosotros ayudar a usar el método con mayor precisión, ¿ya? A esto le llamamos nosotros, y se le llama así en teología, un prolegómeno. Un prolegómeno es antes de hablar, antes de presentar algo, hay ciertas bases que yo debo tener claro. Antes de poder yo presentar una idea, hay cierta idea anterior que debo saberla. Y antes de usar la hermenéutica como un método de interpretación, yo creo que es adecuado conocer primero el Missio Dei. Missio Dei tiene la idea, así se pronuncia en teología, y tiene la idea de entender la gran misión de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que la creación no es una situación accidental, sino que hay un propósito detrás de todo lo que Dios ha hecho. Ese es el Missio Dei, la gran misión del Señor. Segundo, quisiera también animarles a que ustedes pudieran aceptar, sobre todo en los días de hoy donde se ha juzgado mucho la autoridad de las Escrituras. Yo quisiera que ustedes entendieran que yo voy a hablar ahora desde la premisa que para mí la Biblia es el criterio final y que es la revelación máxima de Dios y que de esa revelación no hay nada que se le compare al lado, que no hay dos caminos paralelos de interpretación, que no hay dos voluntades girando alrededor, sino que hay una sola autoridad y esa es la autoridad de las Escrituras. Tercero, la unidad de estas Escrituras, ¿ya? Entendiendo de que la palabra del Señor es un mensaje
desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un mensaje de redención y que la unidad de las escrituras referente a ese tema es preciso, es conciso y que existe una unidad entre ellas. Tanto es así que aunque la Biblia es un libro milenario, escrito casi durante 1500 años, por más de 40 autores, a pesar de todo eso, existe una unidad de las escrituras. Y esa unidad es que el personaje esencial es Cristo. Y hago una salvedad que no hice en el taller anterior, pero hago una salvedad referente a esto. Si el personaje, el hilo conductor, la trazabilidad esencial de toda la Biblia es Cristo, yo debo entender de que las escrituras no están dadas al hombre para poder exaltar a un hombre natural o a un hombre que no sea Cristo. Por lo tanto, cuando yo lea de la historia de David, de Abraham, de Moisés, de Enoc, no está registrado ahí para exaltar atributos de seres humanos, sino que yo debo entender de que detrás de la historia de esos personajes debo encontrar a Cristo. En todos los libros de la Biblia debo encontrar a Cristo, ¿ya? Y que la base esencial de las escrituras, y eso grábeselo, es el personaje esencial, el héroe principal es Cristo. ¿Ya? Esa es la unidad de las escrituras. Si Cristo une todas las escrituras, va a ser muy fácil interpretarlas. Fácil entre comillas. Bueno, y por último, quisiera presentarles un propósito epistemológico. ¿A qué me refiero yo precisamente cuando puse esa premisa ahí? Me refiero a que nosotros entendamos de que la palabra del Señor es la voluntad de un Dios que se quiere comunicar al hombre. Es Dios que se quiere comunicar. Es Dios quien quiere compartir su revelación al hombre. Y que el mensaje principal no es el mensaje de los hombres, sino que es el mensaje de Dios. Pero tenemos que entender de que Dios se ha querido comunicar en un lenguaje humano. Y esto, antes de entender la hermenéutica, hay que dejar sentada estas premisas. Dios se quiere comunicar desde un lenguaje humano. Eso se conoce como un lenguaje antropomórfico. Y aunque en la palabra del Señor vamos a encontrar ciertos sucesos que parecieran que no están en armonía con la ciencia y que en alguna época milenial trajo ciertos conflictos, nosotros entendemos que el mensaje que Dios quiere comunicar es el mensaje de la redención en un lenguaje humano y bajo la observancia humana. Eso se llama lo que se llama un lenguaje fenomenológico. ¿Ya? Explico a qué me refiero. Cuando usted lee, por ejemplo, el famoso pasaje de Josué en Gabaón, ¿ya? Usted observa de que ese pasaje no está escrito ahí para hablar de ciencia. Ese pasaje está escrito ahí para hablar de la protección de Dios sobre su pueblo. Por lo tanto, cuando Josué dice, sol detente, Josué no está dando, en ese pasaje, no está dando a entender que el heliocentrismo es algo inadecuado. El heliocentrismo, que era algo que condenaba la Iglesia Católica en ciertos años, era la idea de que el Sol es el centro del universo y que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol. La Iglesia Católica por algunos años condenó esa postura porque la Iglesia Católica entendía que la Biblia no solamente respondía sobre el mensaje de redención, sino que también respondía sobre todas las áreas humanas, incluso la ciencia. ¿Ya? Pero
Cuando nosotros entendemos que la unidad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras se basa en base al mensaje del Missio Dei, la misión de la redención del Señor, entendemos que Dios no quiere comunicar ciencia principalmente a través de la Biblia. Lo que Dios quiere comunicar es su redención. Entonces, ¿se equivocó Josué cuando dijo sol detente? No, porque también la Biblia registra un lenguaje fenomenológico, que quiere decir que bajo la observancia de los escritores, Dios permitió que quedara registrada su voluntad. Le tomo un ejemplo. Yo cuando voy al balcón de mi casa tengo la bendición de poder tener al mar cerca y ver las puestas de sol aún desde mi casa. Yo le digo a mi esposa, hijita, vamos a ver la puesta del sol porque en mi observación es el sol que se pone. No voy y le digo, hijita, vamos a ver cómo la Tierra gira a 20 y tantos mil kilómetros por hora. No, sí, porque la observancia humana es que el sol se pone. Yo no veo que la Tierra sigue estando donde está. Y ese es el lenguaje fenomenológico, que los fenómenos están escritos en la palabra bajo la vista, bajo el ojo humano. Y Dios permitió que sí quedara registrada la palabra del Señor. Entendiendo todo eso, que este es el mensaje de redención, que es el mensaje que Dios quiere comunicar a los hombres, nosotros vamos a usar la hermenéutica de una manera correcta. ¿Ya? Vamos ahora. La hermenéutica. La hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica en sí? La hermenéutica, mis hermanos, es considerada bajo las aulas de clase más responsables, es considerada como una ciencia. Es una ciencia porque tiene reglas y tiene reglas que son universales. La hermenéutica se puede aplicar no solo para la Biblia, sino para muchas áreas de la literatura. ¿Ya? ¿Y de dónde apareció la idea de la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica proviene de una idea griega de un hombre o de un dios llamado Hermes, que como lo dice la diapositiva, la palabra original nace en Hermes, el dios griego, quien era considerado el mensajero de los dioses del Olimpo e inventor de la escritura y del lenguaje. Pero, a pesar de que si bien es cierto, la palabra en sí, hermenéutica, es extraída de esta idea mitológica, es una palabra que se comenzó a usar comúnmente para dar a entender la intencionalidad de la literatura. Tanto es así que la Biblia no se exime de esta palabra, ya que en el Nuevo Testamento encontramos que la palabra que se expresa precisamente en el Nuevo Testamento es la palabra hermeneu, que es un derivado precisamente de hermenéutica. Y en los pasajes que ahí vemos, encontramos diferentes formas de hablar de la hermenéutica. Y hay muchos pasajes, de verdad, jóvenes, hay muchos pasajes donde la palabra hermeneuo es la palabra principal del texto. Por lo tanto, la hermenéutica tiene esa finalidad, tiene la finalidad de traducir, explicar, interpretar. O sea, ¿para qué voy a usar estas reglas? Para yo poder traducir, para yo poder explicar y para poder interpretar el consejo del Señor. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque Dios usó un lenguaje humano para poder comunicar su revelación especial, que es la palabra de Dios. ¿Ya? Avancemos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Como esto es una ciencia, la hermenéutica provee las herramientas necesarias para la lectura e interpretación bíblica, para que esa lectura e interpretación bíblica sea contextualizada, precisa, consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Yo les quiero hacer una mención referente a esto, y es algo que yo lo hice en mi iglesia, en la iglesia que cuido en realidad. Cuando hicimos el curso de hermenéutica, les mencionaba yo a ellos que la hermenéutica no es una herramienta que debiera usar una persona para poder enseñar a otra principalmente.
La hermenéutica es una herramienta que se asume que va a usar una persona que tiene una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Es un serio compromiso con la revelación de Dios, con el consejo de Dios que yo quiero comenzar a aplicar en mi vida. ¿Cómo yo me relaciono con la Biblia en mi día a día? ¿Cómo conecto ese conocimiento sagrado que Dios me da en mi diario vivir? Eso es una vida devocional. Y aquellos que tienen una vida devocional, usar la hermenéutica les va a ser muy beneficioso. ¿Ya? Entonces, tenemos que decir, muchachos, que la hermenéutica tiene una prima hermana. Esta prima hermana es lo que se conoce como la exégesis. ¿Por qué es una prima hermana? Porque les mencioné al principio que la hermenéutica es considerada una ciencia porque tiene leyes. Hay leyes que son inquebrantables al momento de abordar un texto. Pero la aplicación de esas herramientas que la hermenéutica me dan son elaboradas y son llevadas a la práctica a través de la exégesis. Por eso que se dice que la hermenéutica es la ciencia y la exégesis es el arte. Por lo tanto, el arte de la interpretación es la unión de estas dos cosas que la verdad que son inseparables. Una buena hermenéutica se va a ver reflejada por una buena exégesis. ¿Ya? El término en sí, el término exégesis, es sinónimo para hermenéutica. De hecho, la palabra exégesis en griego es exegeomai, que significa dar a conocer. En esta idea, mis hermanos, fíjense que puse una Biblia ahí, bueno, mi equipo de edición ahí puso una Biblia y que desde la Biblia aparece el texto al revés. ¿Y por qué aparece el texto al revés? Porque la exégesis, el término ex en griego, viene de la idea de extraer, que la verdadera comunicación nace del texto. El texto se quiere comunicar usando al hombre solo como un parlante, somos solo un megáfono. Es el texto el que se quiere comunicar. Por lo tanto, el mensaje verdadero no nace de mi mente ni de mi subjetividad. El mensaje verdadero debe ser extraído de la Biblia. Por lo tanto, yo debo entender que la Biblia se quiere comunicar y debo dejar que ella se comunique. Y ese es el término exégesis, que la Biblia, al quererse comunicar, yo debo tener la seguridad que estoy transmitiendo con fidelidad lo que la Biblia quiere que yo transmita. Ese es el término exégesis, ¿ya? Exégesis tiene la idea muy similar, por eso que es muy sinónimo a hermenéutica, que es contar, explicar, relatar. El pasaje clásico para poder explicar esto es en Lucas 24. ¿Te recuerdan los de camino a Emaús? Cuando iban estos discípulos y Cleofas le contesta al caminante que se gana al lado de él sin él saber que era el Señor Jesucristo, que si acaso él no sabía todo lo que había acontecido en Jerusalén acerca de Jesús, un varón fuerte, poderoso en palabras y en obras, que había dicho que iba a resucitar, pero no había resucitado. Jesús comienza a relatarle, y esa es una obra hermenéutica que el mismo Señor Jesucristo hizo, comienza a relatarle la historia de la pasión y cómo a través de las escrituras, desde Moisés pasando por todos los profetas, y ahí hay un ejemplo de unidad de las escrituras, del personaje principal que une las escrituras, que es Cristo, cómo desde Moisés y por todos los profetas estaba escrito que era necesario que él padeciera. Por lo tanto, si ustedes quieren usar y quieren comprobar un pasaje clásico para la hermenéutica y la exégesis, les recomiendo Lucas 24. A pesar de que los que también puse ahí, como Hechos 10, que fue lo que ocurrió después de la casa de Cornelio,
y Pedro comienza a explicar lo que ocurrió ahí, el suceso que ocurrió en la casa de Cornelio, eso también se entiende como una exégesis, relatar algo real, algo práctico, ¿ya? Y en Hechos 15, del 12 al 14. Por lo tanto, podríamos decir que mientras la hermenéutica provee las reglas para interpretar, la exégesis es eso, es el proceso que denota, la exégesis denota el proceso práctico de explicación de estas reglas y finalmente el resultado mismo de la interpretación. Y para que se entienda mejor, puse en un lado la hermenéutica, puse los planos de un reloj con un compás, una regla, los métodos como para hacer un plano en su escala y después el trabajo terminado, así lo que vemos en la exégesis, un reloj que fue construido en base a las reglas de ese plano. Muchachos, dentro de las intenciones que tengo para poder comunicarles hoy día, aquí entra algo que por favor usted debe aprender a distinguir. Mencioné, hermenéutica y exégesis son prima hermanas, pero tienen una enemiga en común. Y esa la enemiga de la exégesis, aunque es muy parecida en su fonética, es la eisegesis. ¿Ya? El término eis tiene la idea de introducir, mientras que el término ex tiene la idea de extraer, el término eis tiene la idea de introducir. ¿Qué significa esto? Que mientras la exégesis deja que el texto hable, la eisegesis impone al texto para que el texto diga lo que yo quiero que diga. Por lo tanto, la eisegesis es forzar al texto a decir y declarar lo que yo quiero que el texto comunique. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Creo que sí. ¿Dedito arriba? ¿Sí? Ok. Pasemos a un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y aquí vamos a comprobar si entendieron la idea o no. Vamos a un ejemplo. El hermano Pablo de la iglesia Yum Gracia Soberana le toca predicar el domingo. Entonces el hermano Pablo, como ha estado cerca de su pastor le comunicó que debemos prepararnos para el retorno de nuestra iglesia, de nuestro templo, y para eso podríamos comenzar a poner énfasis en lo que significa la importancia de ir a la iglesia, ¿ya? Entonces el hermano Pablo creó en su mente la idea de que hay que comenzar a enseñarle a los hermanos lo importante que es ir al templo, estar en el templo. Entonces, para eso el hermano Pablo tiene que buscar un texto que le acomode, un texto que calce, que sea ad hoc, para poder transmitir lo que el hermano Pablo quiere comunicar. Y se encontró con Segunda de Crónicas, capítulo 27, de un hombre llamado Jotam, que era el hijo de Usías, y en ese pasaje de Crónicas 2:27 encontró estos dos versos bastante buenos para su idea, que dicen: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Entonces, el hermano Pablo descubre en realidad que el texto
está ideal para su exposición. El rey Jotam, él descubre que el rey Jotam fue un buen rey, tanto como lo fue su padre Usías, excepto por una cosa. Él no había ido al templo, así que este pasaje es el pasaje ideal para el desarrollo del mensaje. Y el hermano Pablo comienza a desarrollar su mensaje. El centro de su mensaje va a ser este. Usías fue al templo cada semana, pero su hijo no hizo lo mismo. Al final, todo el pueblo se corrompió. Así también muchos jóvenes de hoy dejan las costumbres fieles de sus padres y no asisten más a la iglesia. Pregunta final. ¿Cuántas bendiciones Jotam dejó de recibir por no haber asistido al templo como lo hizo su padre? El llamado final. Los padres deben inculcar el hábito de asistir a la iglesia y los jóvenes deben seguir las costumbres de sus padres. Y yo les pregunto, si quiere lo puede poner ahí en el chat. Lo que yo acabo de hacer, ¿fue una exégesis o una eisegesis? Le doy 30 segundos. ¿Qué Ahí opinan? están respondiendo en el chat. Ahí está en el chat ahora. Oh, Argentina dice eisegesis. Hermano Natanael Pardo, eisegesis. Sebastián Núñez, eisegesis. Oh, parece que todos concuerdan con que esto fue una eisegesis. Bien. ¿Por qué esto fue una eisegesis? Porque precisamente el texto fue forzado a decir algo que el texto no quiere comunicar. Ese pasaje en realidad no fue registrado ahí para poder expresar esa idea. De hecho, es más, ¿yo qué podría decir? Voy a volver a la diapositiva. Ahí está. ¿Yo qué podría decir de este pasaje, mis hermanos? Perdón, ahí está. ¿Qué podría decir? Que lo primero que yo tengo que ver al momento de exponer algo es lo siguiente. Es que tengo que observar si ese pasaje quería comunicar precisamente la idea que yo venía trayendo preconcebida. Y la verdad es que lo que el pasaje me quiere decir es que Jotam no quiso cometer el mismo error que su padre Usías. Que Usías, y para eso yo me retrocedo la historia y voy al capítulo 26 y descubro que Usías fue un precioso rey y que en algún momento se enalteció para su ruina y entró al templo y ofreció incienso, algo que se le estaba concedido solamente a los sacerdotes, y en ese momento Dios se molestó, disciplinó al rey Usías y le cayó una lepra, y desde ahí Usías tuvo que vivir en una especie de exilio por haber entrado al templo y haber hecho algo que no le correspondía. Entonces, si nosotros entendemos el pasaje y queremos darle una buena interpretación, tendríamos que decir que Jotam, cuando dice que no entró al santuario, que no entró al templo, él no entró a cometer el mismo error de su padre. No está escrito el pasaje ahí para decir que Jotam no iba al templo. Por lo tanto, la idea del pasaje no es el castigo por no ir a la iglesia, que por no ir a la iglesia el pueblo se corrompe, sino que la idea es, el pasaje quedó registrado para decir que Jotam nunca se le olvidó la disciplina que su padre sufrió por hacer algo indebido. ¿Ya? Entonces,
Eso es importante. Y para esto yo quisiera, para que estas ideas queden impregnadas dentro de lo que estamos hablando, yo quisiera que ustedes consideraran esto. Algunas consideraciones importantes. Primero, el sistema hermenéutico histórico gramatical ha sido un sistema que yo he tratado de usar durante bastante tiempo y para mí ha sido muy importante considerar estas cuatro cosas al momento de abordar un texto. Primero, considerar la historia que hay detrás del texto. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que el texto bíblico fue dado a un pueblo en particular, que no es una buena práctica tomar el texto y lanzarlo directamente a mi audiencia actual, o tomar el texto y encontrar lo que Dios me quiere comunicar a mí, pasando del texto directamente a mi persona. Lo primero que yo debo hacer es pasar el texto por la historia de la audiencia original, para que a través de esa historia yo pueda entender cuál es la verdadera intencionalidad del texto. Yo voy a tomar un ejemplo referente a esto. Segunda consideración, y esto es muy bueno para todos ustedes, por favor, mis hermanos jóvenes, siempre consideren el género literario que van a interpretar. La palabra del Señor está dividida y dentro de la palabra de Dios hay varios géneros literarios, como por ejemplo hay géneros literarios históricos, hay libros históricos, cómo se lee la historia, cómo se lee, mis hermanos, los libros proféticos, cómo se lee los libros sapiensales, que son libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés, Cantar, incluso Cantar de los Cantares. ¿Cómo se lee las epístolas? ¿Qué son las epístolas y cómo deben interpretarse las epístolas? ¿Cómo se leen las parábolas? ¿Cómo se lee la poesía antigua? ¿Cómo está dividido el género literario poético de los salmos en 5 libros dedicados que esos 5 libros hacen alusión a los 5 libros del Pentateuco? Hay una unidad poética entre sus versos y sus prosas o en su contenido. Todas ese tipo de cosas hay que considerarlas al momento de interpretar el texto. ¿Ya? Y tercero, siempre, hermanos, siempre ser fieles al contexto de cada pasaje. Por favor, nunca saquen un texto de su contexto. No lo hagan. Nunca ocupen un verso bíblico fuera de su contexto. Apliquen siempre los textos basados en su contexto general. ¿Ya? Como por ejemplo, yo les tomaba la charla pasada, hace un rato atrás, si tú quieres hablar de la composición humana y vas a tomar un ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 12, cuando el pasaje dice, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu y divide las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tomo ese verso y digo, ve que este verso me está hablando de que el hombre tiene alma, de que el hombre tiene espíritu, y aparte de eso, se puede dividir las coyunturas y los tuétanos, mi pregunta es, ese verso fue escrito en su contexto para hablar de la composición humana, para decirme a mí de qué está compuesto el hombre. No, porque el contexto de ese verso es la autoridad y el poder que la palabra tiene en sí misma. No es un texto base para hablarme de la composición humana. Por lo tanto, si yo uso ese texto para hablar de la composición humana, estoy sacando un texto de su contexto.
Y eso es muy malo, muy, muy malo al momento de querer ser fieles en la interpretación de la palabra del Señor. Y la cuarta consideración, siempre tener una idea general de lo que es la gran metanarrativa. ¿Qué es la gran metanarrativa? ¿Cuál es la gran historia que la Biblia quiere contarnos? Y cómo esa gran metanarrativa tiene pequeñas micronarrativas, porque recuerda que la Biblia es un libro compuesto por 66 libros pequeños, por eso se llama Biblia, viene de biblioteca, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esos 66 libros tienen unas pequeñas narrativas que son parte de la gran narrativa bíblica. ¿Cuál es la gran narrativa bíblica? Y que nunca te olvides que la gran historia es la redención. Y que las pequeñas micronarrativas deben estar siempre sujetas a esa gran historia, la gran historia de la redención del hombre. ¿Ya? Hagamos un ejemplo, hagamos un ejercicio de lo que es considerar la historia detrás del texto, porque comúnmente la primera consideración, algunos no la ven como relevante, pero quisiera demostrarte que es relevante. Hagamos un ejercicio con un texto muy simple y muy básico. ¿Cuál es el texto simple y básico? Este de Romanos 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjate que la idea principal en este texto es la palabra poder, ¿ya? Si yo voy y quiero ser preciso y tomo el texto y lo comienzo a desmenuzar de una manera etimológica, que quiere decir quiero saber la raíz de cada palabra, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que la palabra poder en el texto deriva de una palabra griega llamada dunamis, o algunos la llaman dunamis, ¿ya? Y de la palabra dunamis descuelgan dos palabras que para nosotros son muy fáciles de entender, que es la palabra dínamo y la palabra dinamita. De ahí descuelga la palabra dunamis, dínamo, dinamita. Ok. Entonces si yo vengo y digo, oh, mira, qué interesante, el texto me dice que la palabra de Dios es como una dinamita. Y vengo y digo el domingo en la congregación, hermanos, el Evangelio de Dios que salva es como una explosión, se siente como una explosión en el alma. Y aunque tú buscaste la raíz etimológica de la palabra, te faltó un elemento. ¿Sabe cuál fue el elemento? Considerar la audiencia original y considerar la historia detrás de esa palabra. Porque tienes que hacerte la pregunta, ¿existía la dinamita cuando Pablo escribió a los romanos? No. Los romanos, cuando recibieron esta carta, ¿tenían alguna idea acerca del dínamo? ¿Dínamo que es un generador de corrientes? No. Entonces tienes que agregar la historia y pensar cuál era la idea de poder que tenían los romanos cuando recibieron esta carta. Si la palabra es dunamis y no existía la dinamita, no existía el dínamo, ¿cuál era la idea de poder? Entonces,
Al agregar la historia vas a descubrir que la idea de poder era una idea de fuerza más que de explosión, de fuerza. Ellos decían que había un poder en los animales que los hombres no tenían, porque ellos podían llevar unas cargas pesadas, 1 tonelada de peso, y ponerlo en un lugar sin que el hombre haya sentido ningún esfuerzo. Por lo tanto, cuando Pablo está tratando de decir el Evangelio es poder de Dios para salvación, está diciendo que el Evangelio te puede tomar a ti y sacarte de las tinieblas, ponerte en el reino de la luz sin que tú hayas hecho ni un esfuerzo. El Evangelio te puede tomar a ti, sacarte del infierno y ponerte en el cielo sin que tú hayas movido ningún músculo. Porque esa era la idea de poder de aquella época. Y fíjate que si tú analizas el texto bajo lo que te estoy explicando, lo vas a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 de Romanos. Porque termina en la misma idea que termina en Romanos 3, verso 24, porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Queriendo decir que el objeto de nuestra redención no fueron nuestros esfuerzos, sino que fue el esfuerzo de Cristo Jesús de hacerse hombre y venir a dar la vida por todos nosotros. Por lo tanto, los méritos valederos no son los nuestros, sino que son los de Él. ¿Cuál fue el músculo tuyo? Ninguno. Porque esa era la idea de poder de ese pasaje. Y con esto te das cuenta de que no solamente es importante mirar la etimología, sino que también mirar la historia detrás de las palabras, ¿ya? Y en ese sentido, por esto que este taller se llama hermenéutica histórico-gramatical, ¿ya? Hermanos, y quisiera repetirles esto, por favor, tener en consideración los géneros literarios. Sepan que cada género literario debe ser interpretado según su regla. Como por ejemplo, cuando yo vengo y leo los salmos, tú tienes que entender que los salmos existen lo que son las licencias poéticas. ¿Y cuáles son las licencias poéticas? Es que el escritor se da la licencia de poder decir algo casi ficticio en algún momento. Y que tú tienes que, al leerlo, considerar esas licencias poéticas. Como por ejemplo, decir, oh, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú vas a ocupar ese texto para decir de que Dios tiene un abrigo, que es un viejito de barba blanca que anda caminando por los cielos y que anda con su manto abrigando a la gente, ¿no consideraste la licencia poética? Porque estás leyendo una poesía y tienen que interpretar la poesía conforme a sus reglas. Por otro lado, vas a cometer el grueso error de decir que en Dios hay sombras. Y eso la Biblia lo explica abiertamente. En Él no hay ninguna sombra de variación. De hecho, Él es la luz plena. En Él no hay ninguna sombra. Entonces, ¿por qué el texto está diciendo eso? Es porque si tú estás leyendo poesía, tienes que considerar que la poesía se debe interpretar de una manera. Hay una forma de interpretarla. Lo mismo pasa con las parábolas. Las parábolas no están escritas para que tú te comiences a detener en los detalles. No, las parábolas fueron escritas para poder presentar una idea central. Eso es lo que se llama el tertium comparationis, que significa de que cuando yo estoy leyendo una parábola,
hay una verdad central que la parábola quiere comunicar, porque si yo me voy a comenzar a detener en los detalles, voy a terminar sacando la idea del texto y probablemente termine cayendo en herejías y hablando herejías. Así que, por favor, mis hermanos, tener en consideración que el sistema hermenéutico histórico gramatical da mucho énfasis también en lo que significa un buen entendimiento de los géneros literarios. Ahora, ¿existen géneros literarios compuestos? Claro que sí, porque hay libros históricos que no solamente nos cuentan historias, sino también nos cuentan profecías. Y como por ejemplo, las epístolas son consideradas cartas históricas, documentos históricos. Pero dentro de estos documentos históricos, porque no son documentos doctrinales ni documentos teológicos, sino que deben considerarse las epístolas como documentos históricos, sucesos que se registraron para dar a conocer una verdad que ya ocurrió. Pero dentro de esos documentos históricos también hay parábolas y también hay profecías. ¿Eso qué quiere decir? Que los géneros literarios también tienen géneros literarios compartidos. Y eso te va a llevar a ti a tener mucho cuidado al momento de interpretar las escrituras. Por último, creo que muy bien en la hora, voy a alcanzar ahí en esta oportunidad. Por último, estos son algunos consejos que algunos hombres de Dios a través de la historia de la iglesia dejaron impregnados y que serían importantes recordar. Uno de ellos, Agustín de Hipona. Bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de Agustín de Hipona? Más ustedes los jóvenes. Agustín de Hipona se dice que fue el hombre que más influenció la iglesia en los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. De hecho, a causa de esta persona, Agustín de Hipona, se crearon doctrinas fundamentales y esenciales del cristianismo. Se hicieron concilios para dejar zanjados cosas y establecidas cosas referentes a la Trinidad, a la justificación por medio de la fe. Y Agustín de Hipona decía referente a la unidad que hay en las Escrituras. Él decía, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Lo explico. Lo que Agustín de Hipona dice, si tú quieres entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento te lo va a enseñar cómo interpretarlo. Porque aquí hago una salvedad. ¿Sabes cuál es el mejor comentario bíblico de la Biblia? El mejor comentario bíblico es la misma Biblia. El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso que tú ves que el Evangelio no solamente nace desde la ascensión del Señor Jesucristo. No, el Evangelio también se logra ver en el Antiguo Testamento. De hecho, algunos sistemas de interpretación le han llamado a esa forma de evangelio en el Antiguo Testamento, le han llamado el proto-evangelio, el primer evangelio. ¿Ya? Y qué hermoso es esta frase de Agustín, porque al momento de interpretar, considera esto, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Otra frase que la encuentro maravillosa es la de Juan Calvino. El verdadero significado de las Escrituras es el significado obvio y natural que el propio texto provee. Mi hermano,
La Biblia está escrita en preposiciones. Son verdades proposicionales, es decir, verdades objetivas. La Biblia tiene un objetivo, hay una verdad objetiva que Dios quiere comunicar. ¿Hay cosas que son difíciles a veces encontrar en la Biblia? Claro, sí, es verdad. Pero eso no significa de que el mensaje no sea perspicuo, es decir, sea entendible, sea claro. Pero cuando nos encontramos con pasajes difíciles, tenemos que interpretarlo a la luz de los más fáciles. Los pasajes más oscuros se interpretan a la luz de los pasajes más simples. ¿Recuerdas tú segunda de Pedro cuando Pedro habla acerca de Pablo? Dice, mi hermano, tened en memoria la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito en todas sus cartas, enseñándonos algunas cosas difíciles de entender, difíciles de explicar, fáciles de entender. Porque hay algunas cosas que no son fáciles en algún momento, pero las cosas difíciles siempre van a encontrar una respuesta en los textos más fáciles. Así que, por favor, nunca hagas una doctrina de un solo texto. Nunca. Nunca hagas una doctrina de un pasaje aislado. El verdadero significado de las Escrituras es el significado obvio y natural que el propio texto provee. Y esta es una persona ya más actual, Gordon. Él dice, y esto también a considerar, que ya lo he mencionado, nuestra palabra de Dios fue primeramente la palabra para ellos. Gordon siempre recomienda que por favor, antes de extraer la exégesis, la esencia del texto hacia mi persona o hacia una congregación, tienes que pasar el texto por la audiencia original. Nuestra palabra de Dios fue primeramente la palabra para ellos. Si ellos iban a oírla, esta solo podía haber venido a través de los eventos y el lenguaje que ellos pudieran haber entendido. Esta es la mayor razón por la que nosotros debemos interpretar la Biblia. Yo les recomiendo que traten de buscar material que les ayude a ustedes a entender la historia detrás de todos los acontecimientos bíblicos. Hay muchos libros muy buenos, algunos autores como Heather Chimes, que es el uso y costumbre de los tiempos de Jesús, igual que el de Flavio Josefo, los usos y costumbres del templo, del mismo autor, y le van a ayudar a entender cómo era la cultura y la historia cuando los textos, especialmente del Nuevo Testamento, se escribieron. Jóvenes, espero de haberles sido de ayuda al momento de interpretar estos textos y que la bendición del Señor les pueda acompañar siempre. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, nuestro pastor Pablo, por esta linda enseñanza, ¿cierto?, que le ha entregado el Señor. Agradecemos a Dios por eso. No sé ustedes, yo hice el taller por segunda vez y tenía más cosas que anotar también, así que me imagino los apuntes de ustedes también, hermanos. Esperamos que tanto el primer taller en el que estuvieron como este haya sido de edificación para ustedes. A la verdad, esa es una de las finalidades. Y por otro lado, cierto que al ser edificados, el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la finalidad de nosotros, que glorifiquemos el nombre del Señor a través de lo que aprendemos, estudiamos, porque queremos glorificarlo a Él. Así que, hermano mío, gracias por este tiempo. Nos vamos a tomar una fotito antes de terminar, pero antes de eso, quiero aprovechar que está mi pastor Ricardo Cerda con nosotros, ¿cierto? Que además es parte del directorio de Hume.
Allí mi hermano David nos va a ayudar con el audio para que él pueda hacer una oración final a este aprendizaje, mi pastor Ricardo, así que acompáñenos con eso. Amén, gracias. ¿Me escuchan bien? No sé Amén. si- Sí, Bien. se escucha. Muchas gracias mi pastor también por la hermosa enseñanza y rica enseñanza para nosotros. Así que vamos a orar. Padre, Señor mío, estar frente a tu palabra ya es un gran desafío, pero a la vez una bendición. Señor amado, te agradecemos por el privilegio que tenemos de simplemente poder abrir la Biblia, Señor, y saber lo que tú quisiste para nosotros. Señor mío, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por mi pastor, Señor, que nos ha enseñado, que nos ha abierto la Escritura, que nos ha ayudado a ser más precisos. Y te rogamos, Señor, que esto sea ahora para nosotros un aliento, una motivación, que por supuesto sea una chispa, Dios amado, que encienda nuestros corazones por pasión, deseo, dedicación y amor por tu palabra. Que eso no sea simplemente un fin en sí mismo, sino que esto sea usado por ti, Señor, para tu gloria, para el beneficio de tu iglesia, Señor, y para el crecimiento también de nuestra fe. Señor mío, ayúdanos para que estos esfuerzos, este trabajo, toda esta dedicación, Señor, sirva a tus propósitos ahora, Señor. Úsala tú conforme tu misericordia, tu gracia y tu bondad sobre nosotros. A nosotros, Señor, a los que oímos, ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a ser receptivos a la voz de tu Espíritu Santo, ser sensibles, Señor, a ella para poder, de alguna manera, Señor, profundizar todavía ahora, desde ahora en adelante, más en estos aspectos. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia abundante sobre nosotros, Señor, sobre nuestras mentes pequeñas, sobre nosotros, Señor, en este tiempo que somos estrechos. Gracias, Padre. Gracias. Agradecemos y te rogamos, Señor, tu bendición a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias, mi pastor Ricardo. Hermanos, como bien oraba nuestro pastor, este es un comienzo, ¿cierto? Para aquellos que a lo mejor que no hemos profundizado en este tipo de estudio de la palabra, que esto marque un deseo de seguir aprendiendo. El pastor ha sido un esfuerzo enorme en decirnos lo primordial. Pero hay mucho más riqueza en esto, así que hermanos, una alegría para nosotros vernos. Veo muchas caras conocidas, les saludamos en el Señor, ¿cierto? Será distinta nuestra forma de reunión, pero la presencia de Dios es la que importa y no me cabe duda que ya está en sus hogares, el Señor. Que Dios les bendiga. Tomémonos una fotito entonces, porque ya nos quedan muy pocos minutitos. El hermano David nos va a tomar la foto, así que hermano David, usted nos dice, levantamos la manito. Y ojalá sonriente, hermanos, para que nos crean que estamos bendecidos, que estamos bien. Eso, ver manitos arriba, contentos. Eso. Hermano David, usted nos dice cuánto nos quedamos. Estamos listos. Listo, hermanos, Dios les bendiga. A las 5:30 continuamos con nuestra convención, así que tienen media hora para tomar tecito y volver a las 5:30. Lo esperamos. Un abrazo muy grande a todos. Gracias, mis pastores. Chao, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, hermano Chao, Sebastián. hermano. Chao. Chao, hermano Cristian, hermana Gracias a todos. Natalie. Gracias a todos. Chao. Un abrazo, Muchas gracias. a todos. Hermano José, chao, que esté muy bien. Chao, hermana. Chao, mi pastor. Chao. Ricardo, un abrazo. Evita todo. Chao, hermana Sarita, hermano Felipe, hermana María, por allá también hay unas manitos. Hermana Juan y Lara veo yo ahí en el nombre. Un café. Hermano Carlos, muchos saludos. Argentina, por favor, que se vayan nuestros saludos también. Chao, mi hermano. Chao, nos vemos también todos. Igual, chao, hermano Dios les Seba. guarde, Dios les bendiga. Chao. Chao, hermano Carlos Morales, por ahí también, de Puente Alto.